Amigos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Manuel Guzmán y soy el economista en jefe de ICSIA Grupo Financiero. En las últimas semanas hemos visto una gran afectación sobre los mercados financieros internacionales derivada de la situación que viven algunos países europeos. Las bolsas se han visto afectadas, hemos registrado caídas muy importantes en prácticamente todas las bolsas del mundo, mientras que los mercados cambiarios se han visto igualmente afectados, principalmente las monedas de los países emergentes, dentro de los cuales se encuentra nuestro país, razón por la cual el peso mexicano no ha sido la excepción y también se ha visto presionado por los acontecimientos en Europa. Es importante entender qué es lo que está pasando en la comunidad europea y cuál es el impacto que esto ha tenido en el desempeño de la economía mundial. Como ustedes saben, el principal foco de atención en estos momentos en Europa tiene que ver con Grecia. Grecia es un país que ha estado como la fuente de toda la incertidumbre a nivel internacional, derivado de un ajuste fiscal muy importante que a su vez es consecuencia de los grandes recursos que se tuvieron que inyectar a la economía de Grecia durante los últimos 2 años con el propósito de garantizar un mayor dinamismo de la economía de ese país. Es importante destacar un par de temas muy importantes con respecto a la situación actual de Grecia. Como ustedes saben, la Unión Europea tiene una regla muy importante en el sentido de que el déficit fiscal de los países que forman parte de la Unión Europea no puede ser superior a 3% como proporción del Producto Interno Bruto. Desafortunadamente, algunos países europeos, destacando particularmente el caso de Grecia, el año pasado y como resultado de estos programas de apoyo a la economía, se tuvieron que destinar cuantiosas cantidades de dinero hacia estos programas y esto derivó en que el déficit fiscal de Grecia el año pasado se ubicara en 13.6% como proporción del Producto Interno Bruto. Es decir, Grecia junto con otros países como Portugal, España, Irlanda, tuvieron una afectación muy importante y esto derivó en que sus finanzas públicas se vieran altamente mermadas. Para poder solventar esta situación, Grecia tuvo que imponer un paquete fiscal muy agresivo que consistió básicamente en 2 elementos. Un incremento en los impuestos, por un lado, y por otro lado un recorte importante al gasto público. Lo que llama poderosamente la atención es que con estas 2 medidas a través de las cuales se busca reducir el déficit fiscal, lo que también se va a lograr es sumergir a ese país en una recesión de proporciones mayúsculas. Para este 2010 se estima que Grecia registrará una contracción de 4% en su Producto Interno Bruto y se estima que en los siguientes 3 años Grecia siga cayendo a tasas muy importantes. ¿Por qué se está estimando un comportamiento tan pobre de la economía de Grecia? Bueno, pues en la medida en que aumentaron los impuestos y se recortó el gasto del sector público, entonces vamos a tener menores tasas de empleo, vamos a tener una economía que crece menos, menor inversión, se estima que la tasa de desempleo pueda rondar inclusive este 2010 el 15% como proporción de la población económicamente activa y eso va a detonar el surgimiento de un círculo vicioso. Menos empleo, menos consumo, caída en el Producto Interno Bruto y esto se prolongará, insisto, por algunos años más adelante. Lo que es importante también destacar, por otro lado, es que lo que está sucediendo en Grecia es también un factor común con otros países de la Unión Europea y esto es lo que ha detonado el temor de que se pudiera colapsar la Unión Europea. Me gustaría destacar con ustedes que la Unión Europea ha establecido ya una serie de pasos encaminados a solventar en buena medida los problemas que tiene hoy la Unión Europea. Es importante destacar con ustedes que la semana pasada se aprobó un paquete multimillonario que busca apoyar a todos los países de la Unión que tienen hoy problemas fiscales. Este paquete multimillonario asciende a $1 billón, un paquete nunca antes visto y seguramente esto en el futuro coadyuvará a que la situación fiscal, la situación económica de estos países vaya mejorando poco a poco. Vale la pena destacar que a pesar de que la Unión Europea atraviesa por una circunstancia bastante complicada,
En Estados Unidos las cosas parecen ir en sentido contrario. Nuestro principal socio comercial ha venido mostrando una recuperación bastante robusta que se ha traducido al mismo tiempo en una mayor demanda de productos extranjeros. Es decir, eso se ha reflejado en un crecimiento de las exportaciones de nuestro país. En la medida en que continúe la recuperación de Estados Unidos, lo que podemos esperar es que también México continúe mostrando un desempeño altamente positivo. Algunas de las cifras que ya conocemos relacionadas con la actividad económica al primer trimestre de este 2010 apuntan hacia una recuperación bastante sólida. Algunos indicadores que me gustaría compartir con ustedes son, por ejemplo, el hecho de que la economía de nuestro país en el primer trimestre de este año registró un crecimiento de 4.3% en términos reales. Este es el mayor crecimiento que registra la economía de nuestro país en los últimos 4 años. Dentro de este crecimiento del Producto Interno Bruto, lo que hay que destacar es precisamente el crecimiento de las exportaciones que se ha venido incrementando mes con mes. De hecho, la última información que tenemos disponible relacionada con el crecimiento de las exportaciones en el mes de marzo apuntan a que la variación de las exportaciones mexicanas al cierre del mes de marzo de este 2010 fue de 39%. Una variación muy importante, la más elevada que se ha registrado en nuestro país en los últimos 16 años. Dentro de las exportaciones totales, lo que vale la pena destacar es un crecimiento de 73% en las exportaciones petroleras y un crecimiento de 77% en las exportaciones de automóviles de nuestro país hacia los Estados Unidos, de manera tal que, insisto, nuestro país está viviendo una etapa de expansión muy importante, una recuperación sólida que seguramente se irá consolidando en los siguientes 3 trimestres del año. Vale la pena también reconocer los esfuerzos tan importantes que se han hecho para preservar el empleo en nuestro país. El año pasado, a pesar de haber atravesado por la peor caída, por la peor recesión en los últimos 80 años, solamente se perdieron en México 175,000 empleos. Afortunadamente, en este primer trimestre del año tenemos cifras en el sentido de que se crearon cerca de 300,000 nuevos empleos en nuestro país, lo cual es sin lugar a dudas una muy buena noticia y anticipa que algunos indicadores relacionados con el mercado interno también se irán recuperando en el futuro cercano. El caso particular del consumo, seguramente veremos que hacia adelante empieza a mostrar un dinamismo más vigoroso en la medida en que el empleo también se siga recuperando. De manera tal que es importante distinguir que, si bien es cierto, la Comunidad Europea hoy atraviesa por una circunstancia complicada, la dinámica que tiene nuestro principal socio comercial y el reflejo que ha tenido en la economía mexicana hablan de una recuperación todavía robusta. No podemos dejar de reconocer el riesgo que significa para el mundo, para la actividad económica mundial y para la volatilidad de los mercados financieros, el hecho de que esta importante zona sigue atravesando por una situación delicada. Habrá que estar atentos al desempeño de la Comunidad Europea. Nos parece que hoy los esfuerzos que se han hecho son importantes y esperemos que estos esfuerzos tengan resultados en el futuro cercano. Insistimos, hoy más que nunca, a pesar de que México y nuestro principal socio comercial están apuntalando una recuperación importante, habrá que ser prudentes, actuar con prudencia, sobre todo en un marco que seguramente seguirá siendo volátil en los siguientes días. Muchas gracias.